Una de las cosas que más le cuesta al hombre en este mundo es encontrar su lugar. Es una constante durante todas las generaciones. Ha sido un pequeño detalle en la vida del ser humano. Cualquiera pudiera decir un error de fábrica. No lo decimos porque el fabricante es perfecto. Así que este pequeño aparente error de fábrica también tiene una inteligencia. Lo cierto es que es un detalle del ser humano a lo largo de las generaciones. Casi podemos decir que desde el primer hombre hasta, hasta el día de hoy. Cuando le agregamos a esto a que el hombre falló en su inicio de vida y que eso tenía una consecuencia, iba a repercutir en el futuro, lo sabemos porque una de las consecuencias propias del extravío del ser humano, del primer hombre, de Adán, es que le echan de su lugar. En adelante le cuesta al hombre, en adelante a Adán y a todos sus descendientes, dentro de los cuales estamos nosotros, porque dentro de los cuales están todos, todo hombre humano que ha pisado la tierra viene desde ahí. Pero lo cierto es que desde entonces le ha costado al hombre encontrar su lugar, así de sencillo. El ave responde a sus condicionamientos físicos y desarrolla su vida en los aires, porque está predispuesta para eso. Tiene un plumaje, tiene una fisonomía, eh, todas las características para que se mueva en su ambiente que es los aires, majestuosas, gloriosas. Las aves vuelan y son ellas mismas. Lo propio hacen los peces, ¿verdad? Toda su capacidad es desplegada en las imponentes aguas de ríos y mares, y estos, los peces, simplemente fluyen ahí de principio a fin. Y es maravilloso contemplar ese fenómeno cuando ocurre. Fluyen los peces. Lo mismo sucede con las bestias, los reptiles, los pequeños roedores y un largo etcétera. Porque en la creación existe esta inteligencia para que cada ser que funcione de acuerdo a cómo está hecho encuentre su lugar en la vida y ahí pueda fluir con la vida. Cuando sabemos que algo no está bien, cuando nos cuesta fluir con la vida es buena, la vida por naturaleza es buena. Cuando nos cuesta fluir es algo que sencillamente tenemos que trabajar, porque lo arrastramos de mucho atrás, de siglos, de milenios atrás, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, o porque simplemente nosotros lo hemos complicado en esta experiencia presente. Pero lo cierto es que cuando la vida no puede fluir, cuando nosotros más bien no podemos fluir con la vida, es porque hay algo que pasa. Pero en el resto de las cosas vemos cómo el pez fluye en las aguas, el ave en los cielos, los reptiles en la tierra, los roedores en su hábitat, etcétera, etcétera. Si algo pudiéramos decir que rompe esta línea de idoneidad, sería el caso de los animales domésticos. Y es justo por eso, miren la ironía, es justo por el hecho de ser doméstico, porque el animal no es por naturaleza, no debería ser un animal doméstico. ¿Qué llamamos nosotros domésticos? Aquel animal al que el hombre toma y lo fuerza a un hábitat que no es el suyo para convivir con él, con el humano. Y es precisamente por este hecho que pareciera que, que como que se rompe la línea de los animales fluyendo de acuerdo a su naturaleza, porque es la participación del hombre la que hace que se rompan las líneas naturales de la vida y, y que pretendamos hacer encajar una cosa en un espacio que sencillamente no cabe o que le queda del todo grande. ¿Qué cosa, no? Nos hartamos de fastidiar nuestras propias vidas y entonces queremos hacerlo también con otras cosas, con otras especies, en este caso, la animal, en el caso del ejemplo que estamos tratando de poner. Pero lo cierto es que al hombre le cuesta encontrar su lugar. Y es hora de que nosotros, los que decidimos interesarnos un poco más por las cosas de Dios, como decimos, las cuales, por supuesto, incluyen el sentido de la vida, empecemos a prestar atención a este asunto. ¿Por qué nos cuesta tanto fluir? Que empecemos a prestarle atención porque es un asunto vital. Es imperativo que dejemos de nadar contra la corriente de la vida y empecemos a nadar tranquila y fluidamente en estas aguas en que a cada uno nos ha tocado nadar.
En la porción de esta semana, la Parashá Vaerá, que se encuentra en el libro de Éxodo, Shemot en hebreo, capítulo 6, a partir del versículo 2 hasta el capítulo 9, versículo 35, nos encontramos en esta parashá desde sus mismos inicios con un llamado especial que lo divino, el eterno, bendito su nombre, le hace a Moisés. No el llamado aquel de la zarza, eso lo estuvimos estudiando y leyendo en la porción de la semana pasada, además de que también lo compartimos y enseñamos y analizamos este llamado. Pero aquí le hace un llamado particular en medio del desarrollo de aquel llamado que le había hecho junto a la zarza. Aquel llamado le ha pedido ir a liberar a su pueblo, Dios a Moisés. Y en este entonces ya está en medio de esa empresa y se le están presentando ciertas dificultades y Moisés le trae ciertas quejas a Dios. Mira que Faraón está duro, está renuente, aparte que el pueblo pues, también a veces se pone quejumbroso y demás. Y ahí surge el llamado divino, un llamado especial que aparece aquí en Éxodo 6, versículo 2 y 3, que me permito leer para ustedes. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno. Y aquí aparece el nombre sagrado, el nombre, el tetragrama, ¿no? Yud Ke Vav Ke. Yo soy el Eterno. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. En hebreo dice, Vaidabar Elohim el Moshe Bayomer Elaif. Ani Hashem, Baerá, y aquí viene el título de la porción, Baerá el Abraham. Esto es, y me mostré a Abraham o y me aparecí a Abraham. Ani Hashem, Baerá el Abraham, el Isaac, Beel Yaakov, Beel Shaddai. Ushmi Hashem, Lonudati Lahem. O sea, me mostré a Abraham, Isaac, Jacob como Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Y ahí aparece este que es otro nombre de Dios, ¿no? El Shaddai. El Shaddai, Ushmi Hashem, o sea, pero en mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. Este pasaje siempre me ha llamado la atención, pero hoy quiero que lo analicemos solo en una perspectiva. La perspectiva del hombre que recibe este llamado, en quien recae este pasaje. Moshe, Rabeno, Moshe, nuestro maestro. Y me llama la atención porque Moisés era uno de esos tipos, igual que nosotros, al que le costaba encajar, al que le costaba encontrar su lugar. Conocemos la historia de Moisés, hasta por cultura general la gente la sabe, ¿verdad? ¿Cuál era la historia de Moisés? Un hebreo sin patria. Fue criado, por lo menos, durante 40 años como un egipcio. Vivió como un egipcio. Después fue y estuvo otros 40 años como midianito. Allá en Madián, con Yitro, su suegro, con su esposa, tuvo hijos. Se rodeó del ambiente de Madián. Y ahí estuvo como ellos. Y luego tenía que empezar un llamado espiritual a sus 80 años para vivir como lo que realmente era, un hebreo. Claro que era una persona a la que le costaba encajar, igual que nosotros. Ahora, por fin, tenía el llamado para reunirse con los hebreos, para estar con su pueblo, para encontrar por fin su verdadero lugar. Y debemos aprender mucho de esto. Como recordaremos de la semana anterior y su porción bíblica, la vida de Moshe cambia rotundamente en su encuentro con lo divino, en aquella experiencia espiritual viva en medio del desierto junto a una zarza que ardía y no se consumía. De ahí en adelante, la manifestación divina a su vida se hizo recurrente. Constantemente Dios le hablaba, le decía, ve para aquí, ve para allá, dile a Faraón, dile a tu hermano Aarón, dile al pueblo, dile a este, dile al otro, háblale a la tierra, háblale a las aguas, háblale a los cielos, en lo tocante a las plagas que vinieron, ¿verdad? Sobre Egipto. Pues Dios le hablaba para revelarle cada vez más asuntos acerca de su misión existencial. ¿Cuál era? La del libertador. Pero en este pasaje, en el pasaje de nuestra porción, el que leímos recién, a Moisés le dejan saber un detalle más de su misión de vida como libertador. Algo que le agregaba un detalle. Ya no solamente era un libertador, además era un manifestador. Moisés tenía un llamado especial para hacer, ese era su lugar.
el de manifestar. Lo que dice Éxodo 6, 2 y 3 es esto, es esto. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como yo soy omnipotente, pero mi nombre no me dio a conocer a ellos. O sea, a ellos no, a ti sí. Moisés era un manifestador, por donde lo veamos. Lo que le está diciendo la divinidad aquí a Moisés es sencillamente grande. A través de él, a su generación y al mundo que va a ser revelado, en adelante se le va a manifestar algo nuevo y majestuoso. El propio nombre de Dios. Como solemos decir, el nombre propio, ¿no? No hablamos del nombre propio de alguien. Era lo que tenía por delante, era el desafío para Moisés. Manifestar algo, porque es muy interesante el parangón que Dios le sugiere a Abraham, a Moisés, perdón. No le va a manifestar algo que ya conocía Abraham. No le va a manifestar algo que ya conocía el gran patriarca Isaac o el gran patriarca Jacob. Los tres grandes patriarcas, como dicen los sabios. Son tres patriarcas, no cuatro, no dos, no tres. Abraham, Isaac, Jacob. Y Dios se los pone a los tres aquí juntos. Y dice, yo a ellos me les manifesté así, así, así. Pero en este nombre no me les manifesté a ellos. Esto es algo que te compete a ti y a tu generación. Por medio tuyo voy a revelar esto, que antes no. Definitivamente no es poca cosa. Porque le está poniendo de frente tres tipos de una altura espiritual tremenda. Estos señores lo habían dejado todo por su emuná. Acuérdense de Abraham, vete de tu tierra, tu parentela, la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande. Estos tipos habían hecho abrir matrices cerradas. Acuérdense de Isaac, que oró al cielo y el cielo abrió la matriz de su esposa Rivka. Estos tipos habían luchado con ángeles. Acuérdense de Jacob, había luchado con un ángel y había vencido. El mismo ángel dice, ahora te vas a llamar diferente porque, hombre, qué bárbaro, me quito el sombrero delante tuyo. Has peleado con hombres, has peleado con Dios y has vencido. Una, como solemos decir, una verdadera cosa de locos. Esos tipos multiplicaron riquezas de maneras simplemente milagrosas. Acuérdense que Jacob no tenía nada y de repente pasó a tener grandes riquezas. Alteraba la naturaleza porque era un manifestador espiritual tremendo también. Pero Moisés, ¿quién era? ¿Qué había logrado Moisés? ¿Mm? ¿Qué había logrado Moisés? ¿Qué había hecho Moisés en la vida? Había matado a un egipcio y había salido corriendo después de eso. Hasta el momento esos eran los logros de Moisés. Y Dios viene y dice, no, a ellos les mostré esto, pero a ti te voy a mostrar mi nombre, el nombre sagrado. Este es el parangón que le sugiere Dios a Moisés. ¿No es cierto que a nosotros nos pasa mucho también? Nos atormenta, nos la pasamos tratando de justificarle a Dios. Mire, Dios, la vida, intuiciones espirituales, nos sugieren que estamos hechos para algo diferente, para algo distinto, ¿verdad? Pero nos la pasamos como tratando de justificarle a Dios por qué no seríamos dignos de ser usados por Él. ¿Por qué no seríamos dignos de tener un lugar exacto en donde encajar en el rompecabezas de la vida? Porque nos pasa como no sé, hemos cometido nuestras embarradas, hemos hecho nuestros desastres. Como dicen en Argentina, nos hemos mandado nuestras macanas. Y decimos, no, hombre, yo qué voy a estar para eso. Yo maté a este, hice esto, hice aquello. Mm. Encontramos excusas. Nuestra falta de alcances grandes, de proezas, parecen ser suficiente excusa para decir, yo tampoco es que haya venido a este mundo a ser tan especial. Yo como que con tal de que tenga comidita y ropita, ya me voy a dar por bien servido. Y por supuesto, ustedes me conocen, yo no soy un predicador de la prosperidad para venir ahorita a decirle, tú naciste para algo especial y tienes que manifestar riquezas y tú vas a ser más grande que tus antepasados y que los que vendrán después de ti, porque no es mi estilo y no estoy diciendo que no, cada uno tiene su asignación, pero si bien no quiero llevarte allá, lo que te quiero decir es, pregúntate,
¿Cuál puede ser suficiente excusa para decir, yo no nací para algo especial? Yo no es que tenga un lugar especial en este mundo. Yo simplemente soy una arena más en el inmenso desierto, una piedra más en la orilla del río. Eh, que me vaya bien y ya me daré por bien servido. Si analizamos a Moisés y qué había hecho de especial, podríamos concluir, bueno, todo lo especial de Moisés fue que mató a un egipcio y salió corriendo, ¿verdad? Vaya alcances. Pero le diré una cosa, así era que lo quería la divinidad. ¿Cómo asesino? No, 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 cálmese. Más allá de lo que podemos decir de que no era un caso de asesinato, aquí hubo una causa justa, la de la libertad y demás, que es diferente el juicio de cuando hay alevosía y sedicia para matar a alguien. No, no me quiero meter con esos detalles técnicos. Lo cierto es que sí había pasado, ¿no? Él se había encontrado con un tipo, lo hirió, después huye, le da miedo a la situación y demás. Pero lo que yo le quiero decir es que al margen de lo que haya sido, la había embarrado, había pecado, había sido lo que usted quiera. Pero la divinidad lo quería ahí, diciéndole, te voy a mostrar algo a ti que no le he mostrado a los grandes patriarcas. Y cuando él pudiera decir, y yo, y a mí, ¿por qué? O sea, los patriarcas, mire, sabemos por tradición todo lo que ha hecho Abraham, Isaac, Jacob. ¿Yo qué he hecho? Así lo quería Dios. Y muy probablemente así nos quiere a nosotros, desnudos, tal cual somos. Es la mejor versión de nosotros mismos para convertirnos en materia prima disponible para algo realmente significativo en la vida. Cuando la vida nos pone en esas situaciones, bendito sea el nombre del Señor. Y percibo en mi corazón que le estoy hablando a alguien, o a muchos, espero. Pero cuando la vida nos pone en esos momentos en que quedamos despojados y desnudos, y decimos, pero ¿yo por qué? ¿Qué he logrado en esta vida? ¿Mm? Dios, mira, qué distinto he hecho. Y nos sentimos en momentos en la vida como se sintió aquel gran profeta que le decía, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Te ruego, quítame ya, no quiero más. ¿Qué he hecho distinto? ¿Y será que habrá alguna aspiración de que en algún momento haga algo distinto? No, mejor ya, no desperdicies tu tiempo conmigo. Pudiera haber dicho Moisés lo mismo. Y muchas veces decimos lo mismo. Pero es ahí donde nos quieren. Que en momentos en que nos aprendemos a nosotros mismos ahí, desnudos, despojados de toda cosa que creemos ser, ahí por fin estamos listos para llegar a ser lo que estamos destinados a hacer en sus manos. Pensemos en esto por un momento. ¿No es verdad que nuestros pecados a veces se convierten en las mejores excusas para no intentar trascender en la vida? Para no intentar lograr nada, nada importante, nada significativo con nosotros mismos, con nuestra familia, con las personas a nuestro cargo. Y solemos poner un montón de excusas basadas en nuestros yerros, en nuestros pecados. Se nos olvida que si bien la figura del pecado es el peor obstáculo en la vida del hombre, registrado en las escrituras y evidenciado también en la vida real, también es claro el mensaje de la posibilidad de empezar de nuevo. Ya, convengamos, sí, el pecado es el peor obstáculo en la vida del hombre. Así lo deja ver las escrituras y la vida real después va y nos lo comprueba. Cada que nos mandamos esas que nos sabemos mandar, ya las consecuencias nos dicen, ah, te va mal porque es que mira lo que haces. Mm, eso es por eso. Pero hay claro otro mensaje en la Biblia, de tapa a tapa, la posibilidad de volver a empezar. En Éxodo 34:5, que es de hecho, miren, es maravilloso, es otro de los nombres de Dios. A esto se lo conoce como los atributos de misericordia en la tradición judía, hebrea. Es algo que se reza, se ora cada mañana en la amidad, ¿verdad? Oramos sobre esto, nos vencemos y todas las cosas, porque es un nombre especial de Dios que aparece ahí en Éxodo. ¿A quién se lo revelan? A Moisés, porque Moisés era un manifestador. Su lugar en el mundo era ese, manifestar los nombres de Dios, porque los nombres no son solamente maneras de llamar. Atributos apelativos están ahí para acercarnos a esas áreas de manifestación de lo divino en lo terrenal. Y Moisés se le revela aquí en Éxodo 34:5, donde está escrito, y el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, esto es con Moshe,
proclamando el nombre del Eterno. O sea, aquí está revelando el nombre. Dios proclamaba aquí este nombre para que lo escuchara Moisés y supiera. Verso 6 de Éxodo 34. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó: el Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, etcétera, etcétera. Nuestras propias conciencias viciadas con el residuo pecaminoso, aunado a la prédica terrorífica de algunos, nos privan de ver lo esencial aquí. ¿Qué es lo esencial? El perdonar. Tan simple como eso. Yo sé que muchos se quedan con el hecho del pecado, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. De hecho, cualquiera pudiera decir, ¿por qué no siguió con el texto, el versículo? Porque pues sigue diciendo, y se desquita sobre el padre, sobre el hijo, hasta la tercera y cuarta generación, y por el enfoque. Por eso le decía, nuestras conciencias viciadas con el residuo pecaminoso. Aunado a esa prédica terrorífica de algunos donde quieren hacerte enfocar en el pecado a como dé lugar, y eres pecaminoso, y eres pecador, y eres malo, hiciste esto, esto es pecado y aquello. Y yo no he venido aquí para decir ahora que lo que antes era pecado ahora no lo es. No, no, no. Pero miren el enfoque. Tanto que, de veras, algunos dicen, ay, es que los judíos cambian, se quedan con los 13 atributos, pero solo nombran hasta ahí, ¿por qué no dicen el resto? Porque hay un enfoque, hay una tendencia morbosa, viciada en el hombre, para enfocarse en el mal. Y hay que decirle al hombre el mal para que salga de ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a solamente restregarle en la cara su maldad y no le das una salida? ¿De qué me sirve a mí ir a verte allá si te veo la porqueriza, un barro, no sé, una palabra más fina para esto? Y restregarte, mira qué sucio estás, mira, ¿de qué me sirve ir a alguien que está en el fango a restregarle? Al menos alcánzale un palo, si te da mucho asco tocarle la mano, alcánzale un palo y muéstrale que hay una salida, ¿no? Pero lo que digo es que nuestras conciencias, ya viciadas y enfermas por el residuo del pecado, unido a este tipo de mensaje, nos privan de ver aquí lo esencial. Lo esencial aquí es que Él perdona, guarda misericordia a millares, dice el texto, y perdona. Y evidencia de esto es lo que dice el mismo pasaje en el versículo 10, Éxodo 34:10, dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Eterno, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esto después de revelarle el nombre de Dios, que significa perdón y misericordia. A Moisés tal vez le costaba lo que a nosotros, a saber, el creer que después de tan grandes embarradas que hemos cometido en la vida, todavía puede haber espacio para alguna buena aspiración en nuestro proyecto existencial. Le costaba, sí, pero tenía que aprender a aceptar el perdón. Después de que le revela, imagínenselo a Moisés, Dios diciéndole, mira, yo te llamé para manifestar en ti cosas gloriosas y voy a revelar mi nombre que no le he revelado ni a los grandes patriarcas. Y Moisés ahí, ¿yo qué he hecho en esta vida? Los patriarcas eran tremendos hombres. Yo apenas si maté a un egipcio y salí corriendo por el miedo. Es decir, ¿yo qué? Y aquí Dios le está revelando un nombre especialísimo, sagrado. Y lo primero que lo lleva es a que él haga memoria. Tú pudiste haberla embarrado, pero ¿qué no te das cuenta que yo perdono? Cuando a Moisés le cae el 20 del perdón, entonces le dice, yo hago pacto delante de todo pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Eterno, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Una vez aceptas el perdón, de verdad te das cuenta de lo que Él puede hacer. Ahora, déjenme profundizar, por favor, porque este no es un típico mensaje de ven, arrepiéntete, suelta tus pecados y tu vida cambiará. Quiero ir un poco más profundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema con este asunto del pecado? El asunto con este detalle es que para poder aceptar verdaderamente el perdón, se necesita una tremenda lección de humildad.
Pero yo lo quiero llevar a que analices la humildad conmigo desde una perspectiva detallada, vamos a decir. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? ¿Nacer pobre? ¿Vestir ropa económica? ¿Comer legumbres en lugar de, qué sé yo, carnes? Todo esto pudiera ser parte de la humildad. Pero he entendido, y esta semana una experiencia cotidiana, si se quiere, me ayudó a comprender el sentido de la humildad. Estaba de visita donde mi abuela, por allí en Santander, aquí en Santander, en Simacota, Santander. Mi abuelita es una señora humilde, del campo. Humilde en el sentido que siempre nosotros lo llamamos humilde. Miren los prejuicios que uno tiene, ¿no? Si alguien no habla fino, no tiene dinero, le decimos humilde. Qué barbaridad. Y justo quiero ir a este punto. Analicemos el tema de la humildad. Y cuando ya me iba a venir, me dicen, ¿tiene mucho afán? Acompáñeme allí al patio, detrás de la casa de ella, a bajar unas mandarinas para que lleven. Y bueno, me tocaba a mí subirme al árbol de las mandarinas, ayudarlas a bajar. Me tocaba ensuciarme. O sea, aparte que yo hace años no me subía a un árbol. Y esperar un rato, el trabajo es dispendioso, porque si sacudes el árbol, se caen todas las mandarinas de golpe y se revienta y se echan a perder y no hacen nada. Por esta época la mandarina ya es abundante, mucha, mucha. Se pone baratísima la mandarina, regalada. Compras mucha mandarina por 3.000, 5.000 pesos, el equivalente a $1. El tiempo que invertí en eso se fue como a una hora. Y entonces yo pensaba en mi mente, "Ah, le quito este rato y todo el esfuerzo y el cansancio y el sudor y el mugre, y bueno, etcétera, etcétera. Por algo que puedo ir y comprar un montón de mandarinas con poco dinero. Pero ahí me vino la lección de humildad de una vez. No lección de humildad que yo, uy, qué humilde fui. No, no, no. La lección enseñándome lo que es la humildad. Sí, hoy tu tiempo vale porque te crees importante. Hoy tu abuelita te está queriendo dar algo y tú lo puedes comprar con cualquier cosa para ti que no te demanda mucho esfuerzo. Pero y la oportunidad que le das a tu abuelita de dar, de sentirse contenta de dar, ¿cuándo la vas a recuperar? Y ahí entendí lo que es la humildad. La humildad verdadera es cuando le das lugar al otro, a lo otro. Eso es humildad. Darte cuenta que no eres el centro del universo. Por más que tu tiempo sea más importante que el del otro, aparentemente, que tu tiempo valga más porque tú ganas un resueldo y entonces tú en media hora que compartes ahí charlando con cualquiera en la calle, tú te puedes estar ganando $20, $50, qué sé yo, porque tu tiempo vale. La verdadera humildad es darle espacio a lo otro. Te crees el centro del universo para sentir que tus peores acciones, que tus pecados más graves son suficientes para echar a perder los propósitos divinos. Por eso es que lo que les digo, para recibir el perdón se necesita primero humildad, darte cuenta que no eres el rey del universo. Sí, te equivocaste, pecaste, metiste las patas, como decimos en Colombia, metiste las cuatro patas, bien feo hasta el fondo. ¿Y qué? No, pues eres tan importantísimo que tu error más grave es suficiente para echar a perder el plan divino. ¿Quién te crees? Para ti también alcanza el perdón. El mundo no se va a acabar por tus errores. Tienes que rectificar tus errores, claro que sí, pero no eres el centro del universo. Para recibir el verdadero perdón, primero se necesita humildad. Moisés tuvo que desarrollar esta humildad. Y donde quiera que veía su incapacidad, producto de sus yerros, ahí estaba lo otro para ponerlo en verdadera perspectiva. Siempre. Acuérdense del llamado. No, que no sé hablar. ¿Y acaso yo no conozco a Aarón? No, que el faraón no me va a hacer caso. ¿Acaso faraón es que Dios? No, y que si el pueblo no me cree, no te puedo dar señales. Y así, y así, y así, así. Tus incapacidades no son límite para lo que se puede hacer. Ahora, no todos somos malvados, pecadores, empedernidos, ¿verdad? Hay quienes apenas han tenido sus traspiés, sus errorcillos o desatinos en la vida, como dicen por ahí. Oh, me equivoqué, me tropecé. Un desatino. Pero ¿saben qué? He descubierto
que esto a veces es peor. Porque el que peca deliberadamente, un pecado grave, es consciente de su maldad, viene y se arrepiente. ¿Qué puedo hacer? Borrón y cuenta nueva. ¿Qué me voy a inventar? ¿Mm? Pero el que comete sus yerros le cuesta. Los pecados nos hacen sentir indignos, pero los errores y equivocaciones nos hacen sentir idiotas, estúpidos, tontos, incapaces de cualquier cosa significativa. Perdóneme si las palabras que usé son groserías en algún país. Aquí son solo fuertes. Y obvio que no se la voy a decir a una persona, ¿no? Pero así nos sentimos a veces. Cuando cometemos esas embarradas, no son errores graves, pero, uy, yo cómo fui tan estúpido de haber hecho eso, hombre. Uy, pero es que sí soy bobo, decimos. Y a veces eso es lo peor. Me encanta cómo este pasaje que le leí de Éxodo 34:5 en adelante es traducido, voy a traer una traducción hebrea judía, y así aparece en el Sidur, en el libro de oraciones. Me encanta esto. Allí donde la Reina Valera traducía que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, en texto, ahí en el Sidur, lo traducen así. Hashem piadoso y misericordioso, lento para la ira y abundante en bondad y verdad, conserva la bondad para miles, carga el pecado, el descuido y el error y lo limpia. Carga el pecado, esas cosas grandes, graves, que tú dices, no, yo cómo pude haber hecho eso, de lo que ya meditamos. Quizás has robado en alguna época por necesidad, quizás has tomado vidas ajenas, quizás has sido inmoral, no sé. Bueno, eso lo quita, lo limpia. Pero esas pequeñas embarraditas que nos hacen sentir tontos, yo eché a perder mi propósito de vida porque aquí tuve esta burrada. Bueno, dice el texto, como lo traducen los hebreos, el descuido también lo limpia, también lo carga, también lo quita, el descuido. Y de pronto muchas veces resulta que en la vida esto es lo que nos aterra y nos lleva a decir, no, ya, yo para qué cosa buena puedo servir en esta vida. Yo me descuidé. Cuando las jóvenes de mi edad andaban estudiando, yo era un descuidado, yo me la pasaba en la casa, viendo pasar el tiempo por allá en la finca con mi papá, qué sé yo. Yo me descuidé, no me preparé para un mundo tan desafiante como el de hoy. Yo me puse a andar a casarme en lugar de andar pensando en estudiar. ¿Qué cosa significativa puedo llegar yo a hacer con esos descuidos tan graves que tuve? Y como la vida no da oportunidad, yo ya no sirvo para, ya eché a perder todo. Lo que bueno que podía pasarme, si era que Dios tenía planes conmigo, por un descuido. Tranquilo, Él carga eso y también lo limpia. Ahora, sigue diciendo el texto. No es el pecado y el descuido, también el error. El error. Oh, cuán feos son estos fantasmas del error en la vida nuestra. Me equivoqué. Si no hubiera estudiado teología, a criticarme a mí mismo para no poner ejemplos por ahí que a alguien le resulte ofensivo. Si tan solo no hubiera estudiado teología, hubiera estudiado algo relacionado con el petróleo. Colombia es un país petrolero. ¿Mm? Tendría trabajo asegurado, tendría un futuro. Ya qué bueno puedo lograr yo en la vida. Si no, ay, filosofía y letras. Ay, ¿cómo fui tan burro? Ya nada bueno puede pasar. Tranquilo. Está escrito que el pecado, el descuido y también el error lo limpia. Tus errores no son excusa suficiente para abortar el plan divino. La sabiduría, la perfección de la sabiduría divina te limpia por completo. Se especializa en ponerte en la vida desnudo, despojado de toda soberbia y también de la falsa humildad, porque a veces nos sentimos humildes. No, es que yo he sido pecador, mire, yo no he sido inteligente, he sido bruto, me he equivocado, no tuve oportunidades. Ay, y uno diría, "Oh, qué humilde, ¿verdad? Uy, Dios va a hacer grandes cosas con él. Eso es falsa humildad. La verdadera humildad asume que por graves que hayan sido tus equivocaciones, que por grandes que hayan sido tus errores, es más grande el que está arriba de eso, el que te los puede limpiar y por lo tanto nada es excusa. Esa falsa humildad que te lleva a limitarte sobre pretexto de tus yerros y a pretender limitar a Dios son el verdadero problema que hay que quitar. No sufras de falsa humildad, sé humilde y reconoce que nada es un estorbo para Él.
El otro día compartía con un grupo de personas que me escuchan y siguen mis enseñanzas o reflexiones o escritos o lo que sea, entre los cuales están ustedes. Pero les hacía una pregunta. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? Y les decía algo así como que a veces es del tamaño que uno quiera. Algunos tienen un Dios chiquitito. Y no voy al típico ejemplo que algunos dicen, Diosito, ayúdame. Ay, tienes un Dios chiquito. Ah, son bromas. Pero de verdad, a veces siento que para muchos el Dios es pequeño. A veces pensamos que si hemos ido muy, muy bajo por allá, bueno, Dios me puede mostrar su misericordia, un poquito de misericordia, un poquito nomás. Porque es que yo la embarré. He desperdiciado 37 años de mi vida, nunca he hecho nada significativo. A duras penas y Dios por ahí me da pancito, pancito para que no pase necesidad. Mm, 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 mm. La visión bíblica. Miren el Salmo 30, 11 y 12. Dice, has cambiado mi lamento en baile. No dice, has cambiado mi lamento en un poquito de tranquilidad. Mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Ya me quitas el luto y del luto me mandas a saltar en una pata. O sea, no, extremo, extremo. El versículo, el mismo libro de Salmos, pero en el Salmo 81, versículo 10 dice, yo soy el eterno tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca. ¿Para qué? ¿Para ser como el pajarito que le da una pizquita de comida al otro pajarito? No. Abre tu boca y la llenaré. O sea, tienes hambre y bostezas de hambre. No es solamente que te voy a dar una masticada, voy a llenar el vientre. Pero dice Dios en este salmo, pero no me oyen, no me hacen caso. Dice el versículo 13, si me hubieran oído, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Versículo 15, los que aborrecen al Eterno se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Muchos creemos, bueno, el tiempo de mi visitación llegó y lo dejé ir. O como yo mismo he dicho en alguna ocasión, llegó el cuarto de hora y no nos cogió listos y lo dejamos perder, lo dejamos pasar. Entonces, ahora lo mejor que pudiera pasarme es que sobreviva, ¿sí? Que no muera por allá en un basurero, que muera por ahí trabajando al rayo de sol, ¿va? Ya la embarré tanto en esta vida, tocará ponerle el lomo al sol. Con suerte que no termine mendigando. No, Señor. Dios dice, si solo me escuchas, tu momento de retribución perfectamente puede ser para siempre. Y dice el versículo 16 del Salmo 81, les sustentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Esto es maravilloso. No todos tenemos la misma asignación. Esto está claro. No todos estamos para manifestar lo mismo. A Moisés le tocaba manifestar los nombres más elevados, los nombres divinos más grandes, más elevados. A nosotros nos toca a cada uno nuestra propia asignación. Pero lo que sí es cierto, escuche, es que cada uno tiene una dosis única de llamado para hacer algo que nadie más puede hacer. Ni los patriarcas, ni los descendientes, ni los más grandes que nosotros. Solo cada uno de nosotros puede manifestar aquello que nos mandaron a manifestar. Y sin ello el mundo no será igual ni lo que está supuesto que sea. Sin la porción única que cada uno de nosotros tenemos por manifestar, sin esa porción, el mundo no puede llegar a ser lo que está llamado a ser ni lo que pudiera pasar. Si privamos al mundo de ver lo que podría ver si solo nosotros nos disponemos, ahí sí que somos los más dignos de juicio. Pero cada uno tiene una asignación. También les compartía el otro día que mucha gente en la vida espiritual o religiosa desea que Dios la llame, ¿no? Y que Dios la llame, que Dios la llame. Pero Dios llama a todos. A cada uno llamó a lo suyo. Al perro a ladrar, a la vaca a mugir y a dar leche, a los peces a nadar, a las aves a volar. Pero cada uno tiene una asignación.
El propio Faraón tenía una asignación y es el prototipo de lo malo, ¿no? Sin embargo, al Faraón le dicen en Éxodo 9:16, yo te he permitido permanecer, yo te he sostenido para mostrar en ti mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Esto no fue por solo Israel, miren, por toda la tierra. Este Faraón tenía un llamado especialísimo. El asunto es que ese llamado es inalterable. Ese lugar en el que nos ha costado tanto encajar es un lugar en el que solo encajas tú y en el mío solo encajo yo. Y solo tienes una opción. No tienes opción de ir a buscar otro lugar en el cual encajes. Solo tienes una opción. ¿Aceptas tu encaje o lo rechazas? ¿Cuál fue el de la elección que hizo Faraón? Y la rechazó. Dios quería mostrar en él su poder, pero él llevó la contraria. Él decía, los voy a dejar ir. Y Dios dijo, no te preocupes que yo conozco el corazón de Faraón, le dijo a Moisés. Él se va a poner duro. Entonces yo muestro mi poder en Moisés, en Faraón, a través de él o a pesar de él. Faraón se puso duro y le vinieron plagas y plagas y plagas y consecuencias. ¿Por qué nuestra vida a veces se ve tan estropeada? Porque somos renuentes al diseño y al plan. Queremos adquirir otra forma. Y decimos, no, es que de pronto fui mal hecho, yo me doy duro contra el mundo a ver si me tumbo pedacitos y ahí sí encajo allá donde me gustaría encajar. No, te acabarás a golpes. Y fracturado, habrá que tomar pieza por pieza y solo va a encajar en uno y el mismo lugar de siempre. Tan simple como eso, tan simple como eso. ¿Cuál es la lección? ¿Nos vamos a poner duros? La vida se nos pone dura. Aceptamos el perdón, tanto por el pecado, como por los errores, como por los descuidos, como por las elecciones malas que hemos tomado, como por haber escogido una carrera que no era la que debías supuestamente escoger, como por haber escogido una persona para que me acompañara que no era la idónea. O sueltas esa carga y empiezas a ir en procura de tu lugar verdadero, o te seguirás dando golpes en la vida con esas cosas y arruinándotela por completo. Y si lo sabes, y si lo asumes, entonces te mandan a decir algo muy especial desde los cielos, que está en Éxodo 34:10. Ya lo leímos, pero quiero leerlo finalmente para que lo recuerdes. Y él contestó, dice la Biblia, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Eterno, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Oye, ¿estás dispuesto a soltar todo eso? Tu culpa, sea porque te has equivocado, porque te han restregado en la cara lo bruto que eres, lo pecador que eres, lo insensato que eres, lo descuidado que has sido, las equivocaciones que has tenido, por la razón que sea. ¿Las quieres soltar? A cambio te prometen, escucha, a cambio te prometen un pacto delante de todo lo que te rodea. Maravillas van a ser vistas en toda la tierra que no han sido vistas nunca. Y todo el pueblo en el cual tú estás lo va a ver. Va a ver la obra del Eterno, bendito su nombre, en ti. Porque será cosa tremenda. Y Dios aquí diciendo, está hablando de lo tremendo. Tremendo, se les he predicado en varias ocasiones. Lo tremendo es lo enorme, lo grande, lo enorme, lo vasto, lo que te deja así. Es. Eso es lo que Él va a hacer con nosotros. Lo tremendo, lo enorme. Razón tenía Sófocles, el pensador, cuando decía, muchas cosas enormes hay, pero nada más enorme que el hombre. Sí. Un hombre que se despoja de todo peso, como dice el apóstol, y el pecado que nos hace bien. Ya pecaste, sí. De repente dice, ya, suelta eso. Te equivocaste, te atormenta y te taladra el corazón esa decisión equivocada. Ya suéltala, ya. ¿Qué puedes hacer? ¿Volver al tiempo? No. Suelta eso. Uno que suelta eso, no se imagina lo grande que puede llegar a ser, porque nada más enorme como el hombre, dijo Sófocles.
Nos corresponde aceptarlo, asumirlo, salir de una vez por todas en procura de ello, dejar atrás ese orgullo que nos hace creer que es que yo pequé muy grave, que es que yo me equivoqué mucho, que es que yo me descuidé y que cuando tenía que estudiar no estudié y que cuando tenía que trabajar no trabajé y que cuando debía ahorrar no ahorré y malgasté y ahora por eso estoy llevando el bulto. No, pues ahora ahorra, ahora llega el tiempo, ahora ahorra. Ahora todo eso que te has equivocado, bueno, ahora hazlo mejor, pero suelta eso, porque es grande, cosa tremenda, dice Dios, la que haré contigo. Que así sea sobre nosotros, que así sea sobre el pueblo de Dios y que podamos ver cosas maravillosas, amados, porque tú tienes tu lugar. Yo no sé cuál será, pero tú lo tienes y yo tengo el mío. Y soltando lo que nos impide correr, te aseguro que solo ese acto hará que el Padre venga. Cierro con esto. El maestro contaba una parábola, el maestro Yeshua de Nazaret, contó una parábola de un hijo pródigo. Y este hijo pródigo solo tuvo que soltar las consecuencias de sus malas decisiones. Él había hecho todo esto, pecado, descuido y error. Y de repente le hace caer en la cuenta unos cerdos comiendo algarrobas y él con hambre. Yo aquí deseando poder alimentarme como se alimentan estos cerdos. En la casa de mi padre hasta los jornaleros, ¿cómo les va de bien? Soltó a esos cerdos y salió en procura de su padre. Se sorprendió con una cosa. Su papá no lo estaba esperando con recriminación, con, ve que se lo dije, con, ¿te das cuenta por qué era? No, no, no. Su papá salió corriendo, se le echó en el cuello, lo besó, lloraron juntos. ¿Has pecado muy grave? ¿Sí? ¿Tu pecado es más grande que Dios o su perdón? ¿Te has equivocado mucho en la vida? ¿No estudiaste cuando tocaba estudiar? O pues un título universitario más grande que el Dios dueño del cielo y de la tierra y de toda sabiduría que le ha dado al hombre, ¿verdad? Claro que sí. Tienes razones suficientes para creer que ya tu vida se echó a perder, ¿verdad? Tu padre está esperando para llorar contigo, para echarse sobre tu cuello y besarte. Yo quiero ese beso sagrado. Padre, bendigo tu nombre, Señor, por tu palabra y acepto tu beso. Hoy en ti suelto mis pecados más graves, las cosas que me han hecho sentir más sucio en esta vida. Las suelto. Suelto mis errores más tontos que me han hecho sentir idiota en esta vida. Los suelto. Suelto mis equivocaciones y yerros que me han hecho sentir bruto. Suelto las malas decisiones, las malas elecciones del pasado. Todo eso lo suelto en ti. Lo entrego sujeto a ti. Lo pongo a tus pies, Señor. Encárgate de eso, Padre. Tíralo lejos porque a mí me ha costado mucho tirarlo. Vivo arrastrando culpas y pecados y malas conciencias y errores y equivocaciones y vivo atribuyéndole mi vida actual a todas esas equivocaciones del pasado, Señor. Me ha costado dejarlo, lo entrego en ti. Tíralo tú lejos, a lo fondo de la mar o de lo que sea, al inframundo, a donde sea. Yo hoy me despojo, hoy aquí estoy desnudo, Señor. ¿Qué tengo para darte? Ni cosas buenas ni malas, porque ya tú me acabas de limpiar. Soy materia disponible, soy barro nuevo. Soy barro, haz la vasija que tú quieras, Señor, y ayúdame a encajar en el lugar que dispusiste para mí desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Padre Celestial. Beshem Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem.